El tema que vamos a estar estudiando en esta noche lo he titulado Dos edificaciones sobre dos fundamentos. Y básicamente vamos a estarnos concentrando en prácticamente las últimas palabras de Jesús habladas en el Sermón del Monte. Hemos estado estudiando ya por bastante tiempo el Sermón del Monte que inicia en las bienaventuranzas y pasa a hablar de la relación entre la verdadera justicia, la del corazón y la ley, y luego se enfoca en la relación entre la verdadera justicia y los actos de piedad como la dádivas, la oración y el ayuno. Luego nos habla de las relaciones con el Padre, con los bienes materiales, con las demás personas. En cuanto a las demás personas, nos llama a no juzgarlos. En cuanto a los bienes, nos llama a no preocuparnos por adquirir tesoros en la tierra. Y en cuanto a Dios, nos invita a siempre buscar, siempre pedir, siempre llamar, porque Él nos abrirá. Inmediatamente después viene el final, y el final está prácticamente vemos cuatro historias en el final. Primero, la primera historia o la primera disertación es el llamado a entrar por la puerta estrecha, con la advertencia de que muchos eligen la puerta ancha, que no es la de los vicios ni la de la perdición, sino es la de los fariseos, la de hacer actos de piedad para ser vistos por los hombres. La puerta estrecha nos lleva al camino angosto, que es el camino de la cruz, de la santificación, del soportar persecución. Inmediatamente después viene el llamado a cuidarnos de los falsos profetas. Y obviamente que no son fáciles de detectar porque vienen vestidos de ovejas y que solamente por su fruto, un fruto que solamente se va a evidenciar con el tiempo y con la cercanía, los vamos a poder llegar a conocer, porque a distancia puede parecer muy lindo y no necesariamente podemos detectar el fruto a distancia. Y inmediatamente después Jesús habla de los falsos seguidores. No solamente hay falsos profetas, sino también pueden haber falsos seguidores. Personas que aprenden a profetizar, a echar fuera demonios, a estar dentro del ambiente y a sentirse cómodos, proclamando a Jesús como Señor y reconociéndole como Dios, y creen que solamente por eso en aquel día van a tener derecho de entrar, pero resulta que el Señor no los conoce y van a ser echados fuera. Entonces, de alguna manera, por lo menos Jesús ha dejado claro de que su sermón es más que un discurso ético y moral, es más que un discurso teológico, es, son palabras en las cuales el poner atención o no ponen en juego el destino final de nuestra vida. Y ya vimos, obviamente, cuando vimos la puerta estrecha, que solo hay dos destinos: la vida eterna o la perdición. Pero en la parábola de hoy, Jesús nos lleva a considerar un poquito más de esos dos destinos, y aún de un mismo destino que puede tener diferentes niveles de recompensa, de eternidad, de permanencia. Dice la palabra en Mateo capítulo 7 del 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y su destrucción fue grande. Vemos que Jesús está hablando de dos
constructores de dos construcciones y de dos fundamentos. Obviamente estas construcciones y fundamentos él explica a qué se refieren y se refieren a qué tanto se está obedeciendo sus palabras. O sea, hasta este punto del sermón Jesús ha dejado claro algunas cosas. Él ha dejado claro, en primer lugar, que una vida feliz, satisfactoria y significativa es una vida posible. Si eso no fuera posible, no tendríamos las bienaventuranzas. Él ha dejado claro también que el reino de los cielos es real y es accesible, pero que para entrar ahí se necesita una justicia mayor a la de los escribas y los fariseos. Él ha dejado claro que la puerta para entrar al reino es estrecha y el camino es angosto, pero también él ha dejado claro que todo el que llame se le abrirá. Él ha dejado claro que la alternativa a la puerta estrecha es la puerta ancha y el camino amplio, pero su fin es la destrucción. Él ha dejado claro que para entrar al reino de los cielos sí es necesario llamarle Señor, pero también es necesario hacer la voluntad del Padre. Llamarle Señor no es suficiente. Pero Jesús va a poner un último ejemplo y nos está poniendo aquí un último ejemplo donde no solamente él compara dos tipos de personas religiosas, porque en las metáforas anteriores las dos personas son religiosas. Ambos van a la iglesia y se llaman ser profetas, solo que unos son lobos vestidos de ovejas. Ambos están buscando el camino, solo que unos están siendo guiados por los falsos profetas por la puerta ancha. Ambos le dicen Señor, Señor, solo que unos obedecen su voluntad y otros no. Y aquí también no solamente son dos tipos de personas, sino son dos tipos de acciones que ejecutamos como creyentes, que le estamos oyendo y que le hemos oído. En esta última historia, aunque no deja de estar en juego en manera metafórica el destino mismo de la persona, está más en juego el destino de las obras de la persona, está más en juego el destino de la construcción de la persona, está más en juego el destino de nuestras acciones. Veamos el verso 24. El verso 24 dice, por tanto. Hermanos, aquí el por tanto es por todo lo que les he dicho anteriormente, tomando en cuenta la necesidad que ya quedó clara en sus mentes de entrar por la puerta estrecha de la justificación que se recibe por arrepentimiento y fe, y la necesidad de mantenerse avanzando en el camino angosto de la santificación, de la búsqueda de la piedad, y tomando en cuenta que la confesión Señor, Señor debe ser demostrada por obediencia a la voluntad revelada del Padre en su palabra. Entonces él dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías. Obviamente estas palabras mías está haciendo una referencia directa al Sermón del Monte. ¿Cuál ha sido su mensaje en el Sermón del Monte? Ha sido su interpretación directa de él de la ley. Ha sido la afirmación de que él vino para hacer cumplir la ley. Ha sido la explicación de que la ley fue dada para pesar más nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón que nuestras acciones. Ha sido estas palabras mías, han sido ese llamado de parte de Dios a la humildad, al amor, a la integridad. O sea, eso ha sido parte de lo que Dios ha estado diciendo, pero luego dice, y la expone en práctica. Y obviamente las pone en práctica y actúa de acuerdo con ellas. Jesús está hablando aquí de la persona que oye sus palabras y actúa de acuerdo con ellas, examinando sus intenciones al obedecer la ley, orando según la oración modelo del Padre Nuestro, pidiendo perdón diariamente como nos enseña la misma oración, viendo primero la vida en su propio ojo, no persiguiendo las cosas temporales como las hace el mundo. En fin, podríamos poner un ejemplo y vamos a hacer un repaso del sermón el siguiente lunes y algunas aplicaciones extras las siguientes clases, las últimas dos clases que nos quedan. Pero Jesús está claramente hablando del tiempo presente, pero luego se pasa al tiempo futuro y dice, será semejante a un hombre sabio. Obviamente el tiempo futuro se refiere, por un lado, a la entrada futura al reino,
pero por otro lado quizás se refiere al futuro inmediato de empezar a hacer esas acciones, va a empezar a tener resultados. Recordemos aquí que en el momento en que Jesús nos enseña esto, no se había inaugurado el nuevo pacto y la posibilidad de la vida en el Espíritu, pero más adelante sí se inaugura. Ahora quiero centrarme básicamente un momento en la palabra será semejante a un hombre prudente o un hombre sabio. La palabra que se traduce prudente o sabio se traduce del griego frónimos, que significa sensato, sabio, prudente. Ahora, para entender un poco esta palabra, vamos a ir a algunos otros pasajes en el libro de Mateo que nos muestran un poco o que nos ejemplifican qué es ser un hombre prudente o cuál es la totalidad de la enseñanza que Mateo nos da de lo que significa ser sabio. Y hay dos lugares donde esta palabra se usa en el discurso escatológico de Jesús para hablar de aquellos que saben cómo prepararse para la venida del Mesías. Quiero pedir aquí que vayamos a Mateo 24, del 45 al 47. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y vemos que obviamente la palabra prudente se une a la palabra fiel y es alguien que está cumpliendo con el llamado que Dios le asignó. Es alguien que cuando el Señor regresa lo haya sirviendo. Lo haya sirviendo a Dios y a su iglesia, porque la manera en que servimos a Dios es sirviendo a los santos y la manera en que glorificamos a Dios es buscando la edificación de nuestros hermanos. Son cosas que están íntimamente ligadas. La iglesia existe para predicar el evangelio al mundo, para edificar a los creyentes y porque en esas dos acciones Dios es glorificado. Entonces, ¿por qué esta persona es calificada como prudente? Porque no le importa cuándo el Señor va a venir. Lo que le importa es que venga cuando venga, lo halle cumpliendo la tarea que se le fue asignada. Entonces, una persona prudente es una persona que más allá de estar investigando las características de la venida del Señor, está ocupado en cumplir el llamado y la asignación que Dios le ha dado. Dios le ha puesto sobre algunos bienes y le ha asignado la tarea de darle comida a otros y él lo está haciendo. Entonces dice que ese hombre será bienaventurado, será dichoso. Pasemos a Mateo 25 del 1 al 4. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y aquí 2 veces, de hecho en esta parábola 4 veces se usa la palabra prudentes y también varias veces se usa la palabra insensatas, que es la otra palabra que Cristo va a usar en la misma parábola. Pero lo que quiero resaltar aquí es que las prudentes, cabe resaltar, tomaron aceite en sus lámparas. En general, quizá han habido diferentes interpretaciones y no es mi intención decir que es la única interpretación, pero yo creo que la mejor representación es entender la lámpara como la profesión de fe, como el cristianismo externo y el aceite como la relación real y verdadera con Dios. Aquí una persona prudente es una persona que, aunque no sabe cuándo va a venir el novio, está cuidando su relación con Dios, está cuidando su vida, su luz, la unción, el espíritu,
la nueva vida que le fue otorgada. Está cuidando que se mantenga emitiendo la luz de Cristo que le alumbró y entró y le hizo ahora ser luz. Está oyendo las palabras de Pablo en Efesios 5, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Anden como hijos de luz, alumbren. Las palabras en otro pasaje sean como lumbreras que alumbran en medio del día oscuro. Entonces, hay un cuidado de su relación con Dios y eso las hace ser prudentes. Vayamos a Mateo 10, 16 y 17. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Aunque la mayoría de versiones traduce la palabra sean astutos como las serpientes, la palabra en el griego es la misma palabra frónimos, que se puede traducir prudentes, y el llamado es sean prudentes, y quizá aquí la prudencia o la sabiduría o la sensatez de la serpiente esté relacionada con su capacidad para pasar desapercibida debido a la habilidad que tiene para mezclarse en su entorno. Obviamente está atenta, pero al mismo tiempo pasa desapercibida. Entonces, de alguna manera es ese llamado a estar atentos, a cumplir el llamado que Dios nos ha hecho, pero al mismo tiempo a ser prudentes, a ser sabios, a no contrastar demasiado en el mundo en el que vivimos, a entender que somos misioneros, que somos llamados a hacernos como aquellos a quienes estamos llamados a influenciar, como cuando Cristo vino y se hizo hombre igual que uno de nosotros, pero nunca fue igual, pero parecía ser igual. De alguna manera esa es la prudencia de la serpiente. Ahora, dice, compararé a este hombre que oye mis palabras y las hace a un hombre prudente, sensato, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Ahora, la roca en la Biblia siempre va a representar seguridad. Vayamos al Salmo 27 del 1 al 5. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Mis malvados enemigos me ponen en aprietos, se juntan y hacen planes de acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, hay algo en que finco mi confianza. Que una cosa le he pedido al Señor, es lo único que busco: habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario, me ocultará en lo más recóndito de su templo, me pondrá en lo alto de una roca. Me pondrá en lo alto de una roca. Obviamente todo el pasaje está mostrando confianza, certeza, seguridad. El Señor es mi luz y mi salvación. Los malhechores vinieron contra mí, pero cayeron, no pudieron llegar hasta mí, tropezaron. No temeré, he pedido, he anhelado estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ahí estoy seguro, ahí Él me esconderá, ahí Él me ocultará y ahí Él me pondrá en alto, me levantará. De alguna manera, aquí Jesús es un uso bastante comparativo. Sobre una roca construye sus obras, sobre una roca me levantará. Mi construcción, mis acciones, mi vida, mi identidad, mi futuro estarán sobre esa roca. ¿Por qué? Porque primero me he refugiado en él. Entonces, obviamente hay una conexión entre la fe, la obediencia y la seguridad. Y esa es obviamente la vida cristiana. La vida cristiana es creer en Jesús, ser librado por él, construir obedeciéndole y tener permanencia eterna, que nuestra vida vaya más allá de la muerte y también
que nuestras acciones produzcan una recompensa o tengan un valor eterno. Entonces, Jesús está comparando la obediencia con el acto de construcción y la roca la está comparando con estas palabras mías. El que obedezca estas palabras mías está construyendo sobre una roca. Está construyendo algo seguro, algo permanente. Lo que Jesús está diciendo es que sus enseñanzas son las que nos van a dar seguridad y protección ante el juicio eterno que se avecina, pero también ante las tormentas de la vida que se avecinan. Verso 25 dice, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. O sea, a diferencia de una lluvia que cae para bendición, asegurando las cosechas que proveerán alimentos que Dios envía por gracia sobre justos e injustos, en Mateo 5:45, aquí no es una lluvia para bendición y para cosechas, aquí es una tormenta. Aquí estamos hablando de un aguacero, de un diluvio que trae cabezas de agua, crecidas de ríos, fuertes vientos, huracanes que amenazan con derribar todo a su paso. Estamos hablando de algo catastrófico. Y cabe mencionar que el Antiguo Testamento habla muchas veces, y también otra literatura judía, de las dificultades de los últimos días como una tormenta, o de los juicios de Dios como una tormenta, y por eso muchos consideran que aquí Jesús se está refiriendo principalmente al juicio escatológico más que a las tormentas de la vida. O sea, eso no quiere decir que eso está exento, porque el juicio escatológico no había sucedido y el juicio de Babilonia sucedió. Y obviamente cuando Dios habla a través de los profetas del juicio que venía, estaba a la vista el juicio escatológico, pero también estaba a la vista la destrucción de Jerusalén a mano de los babilonios. Y también cuando anunció digamos, la intervención a Siria y todas las demás, estaban a la vista esas cosas temporales, siempre, obviamente, sin olvidarse de que iba a haber un juicio escatológico. Veamos algunos pasajes donde la ira de Dios se representa como una tormenta, o los juicios de Dios se representan como una tormenta. Vayamos a Proverbios 10:25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Miren qué hermoso, y esto es prácticamente un resumen de la enseñanza de Jesús. Cuando venga el torbellino, el huracán, el impío ya no existirá, no permanecerá, pero el justo permanece para siempre, tiene cimiento eterno. Vayamos a Jeremías 23, 19 y 20. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. De hecho, este pasaje aparece 2 veces en Nehemías, las palabras exactas, pero básicamente nos muestra que la tormenta viene por la ira de Dios. Pasemos a Ezequiel 13:13. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Aquí Ezequiel está hablando, como ya dije, de la destrucción de los babilonios, pero está teniendo una imagen al juicio escatológico también. Entonces es importante entender eso, ¿verdad? Obviamente estaba representando la ira como una tormenta. No fue una tormenta, pero representan los juicios de Dios. Vayamos a Isaías 28, del 14 al 18. Oh, coplistas burlones, que gobernáis a ese pueblo de Jerusalén, oíd la palabra del Señor. Habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, y con el Seol tenemos alianza. Cuando el azote pase cual torrente, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio, y de la falsedad nuestro escondrijo. Por tanto,
El Señor dice así: he aquí, yo pongo por fundamento en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no será conturbado. Pondré la justicia por cordel y la rectitud por plomada. El granizo arrasará vuestro refugio de mentiras y las aguas arrollarán vuestro escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestra alianza con el sol no será estable. Cuando pase el turbión del azote, los pisoteará. Este pasaje es quizá el más relevante y yo sé que es un poco largo, pero básicamente está mostrando, ¿verdad?, de que el orgullo de estos gobernantes idólatras será derribado porque vendrá un azote abrumador. De alguna manera es el lenguaje para hablar de una tormenta, pero habla de que va a haber un refugio. Hay una piedra y el que crea en esa piedra, que es figura del Mesías, representa al Mesías, ese estará seguro, no será perturbado. Sin embargo, los que dicen, no, viene la tormenta, pero no nos alcanzará. El granizo barrerá su refugio de mentira y las aguas llegarán a su escondite. Y cuando la tormenta venga, serán pisoteados. El único medio de ser protegidos es creer en la roca que obviamente muchos desecharon, ¿verdad? Sigue diciendo Jesús, regresando a Mateo 7, el verso 26, la segunda parte de la historia o de la metáfora, de la enseñanza, dice, pero hay otra reacción a sus palabras. Ahora, hermanos, lo que quiero decir aquí es que es fácil decir, yo soy el que obedece las palabras y decir aquel es el que desobedece las palabras, pero seamos sinceros con nosotros mismos. Todos hemos desobedecido y desobedecemos a diario algunas de las instrucciones que Jesús da de manera directa en el Sermón del Monte. Y todos quizá en algún momento, con la ayuda del Espíritu, por la gracia de Dios y porque Dios es bueno, hemos también obedecido algunas de esas instrucciones. Vean aquí, Jesús usa un lenguaje muy claro. Vean el verso 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato. Hermanos, aquí Jesús no está incluyendo a los que no han oído sus palabras. Aquí Él no está incluyendo a los no creyentes. Aquí Él no está incluyendo a los nativos de América antes de que fuera conquistada o descubierta. Aquí Él no está incluyendo a los mayas ni a los aztecas. No, aquí está incluyendo a los que oyen sus palabras. O sea, esta parábola no es una parábola que habla de dos tipos de personas en la humanidad. Esta parábola habla de dos tipos de actitudes del seguidor de Jesús, del que oye a Jesús, del que le pone atención a Jesús. Y dice, el que oye estas palabras mías, él me está poniendo atención, pero no las pone en práctica. Se está contrastando no dos tipos de personas, sino dos tipos de respuesta a las palabras de Jesús. O sea, también oímos a Jesús. Hay momentos donde oímos a Jesús, donde aplaudimos el sermón, donde decimos amén al sermón, donde salimos diciendo qué tremendo, qué autoridad la de Jesús, qué impresionante la palabra de Dios. Pero llegamos a nuestra vida secular y se nos olvida poner en práctica sus palabras. Este es el hermano que llegó al altar y se acordó que su hermano tenía algo contra él, pero le dio pereza ir a buscarlo para reconciliarse. Este es el hermano que hubo algo que le era ocasión de pecar, pero le dio pereza echarlo fuera. Este es el hermano que fue oprimido, atacado, perseguido por su fe, pero no respondió en mansedumbre, ni puso la otra mejilla, sino que atacó también y se defendió, porque no podía quedarse callado, como si iba a quedar callado. Y así podrían seguir muchos ejemplos de nosotros mismos que encajamos en esta descripción. El punto es de que no siempre ponemos en práctica las palabras que a veces sí oímos de Jesús. Sí tenía oídos para oír,
sí oyó a Jesús, pero no obedeció a Jesús. Eso nos refleja a todos en algún momento de nuestras vidas. Entonces dice Jesús, lo compararé o será semejante a un hombre insensato. Y aquí obviamente recordamos el pasaje que ya leímos de Mateo 23:5. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Y las insensatas se caracterizaban porque no tomaron aceite consigo al tomar sus lámparas. Las 10 vírgenes representan discípulos profesos de Cristo, de manera general, ¿verdad? Que afirman amar la posibilidad de que Él aparezca y que por lo tanto demuestran preparación externa para entrar en el reino. La evidencia de algunas de estas damas es que no estaban preparadas, a pesar de su apariencia externa, fue el hecho de que no tomaron consigo aceite. Portaban antorchas que parecían exactamente iguales a las de las otras, pero no tenían cómo hacerlas arder, nada que les diera luz y significado. Una antorcha sin combustible obviamente es inútil, y una profesión de fe sin una relación con Jesucristo es más inútil. Deja al individuo en tinieblas, de alguna manera representa personas que van a la iglesia, pero que no llevan la iglesia a su vida fuera de la iglesia. Que leen la Biblia, pero que no la reflexionan, la meditan y se dejan transformar por ella. De alguna manera, obviamente, la representación es general, y sí, ahí entran falsos creyentes de quienes Dios les dice, nunca los conocí, y de alguna manera esa es la respuesta a estas vírgenes insensatas, pero también entra de alguna manera a aquellos momentos de insensatez que nosotros tenemos, donde nos olvidamos de nuestro primer amor, de tomar en cuenta primero a Dios, de ser luz, del testimonio, de la razón de nuestra vida, el motivo de nuestra vida. Entonces, ¿qué es ser insensato? Es el olvidar de que no se trata de ser cristianos externamente, se trata de serlo internamente. No se trata de hacer cosas buenas, se trata de desear realmente la gloria de Dios, de valorar las palabras de Cristo. Se trata de amar. Otro ejemplo del uso de esta palabra insensato la vemos también en Mateo 23, del 16 al 19. Vayamos a Mateo 23, del 16 al 19. Hay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? 2 veces aparece aquí la palabra insensato, la palabra que Jesús dice, compararé a un hombre insensato. ¿Y cuál es lo que Jesús está mostrando aquí? La explicación de alguien insensato. La explicación de alguien insensato es, en pocas palabras, es poner más atención a lo menos importante para Dios. Poner más atención, en este caso, al oro o a la ofrenda, cuando se le debía de poner más atención al templo y al altar. Ponerle más atención a lo externo, a la puntualidad, a lo bonito, a la liturgia, a la excelencia, cosas que no está mal ponerles atención, pero hay que ponerle más atención al carácter que al carisma. Hay que ponerle más atención a lo bíblico, a la interpretación bíblica correcta, que al solo hecho uso, al uso mismo de la Biblia. Un pastor en la iglesia habla de cómo el diablo usa la Biblia para tentar a Satanás, pero la aplica mal. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden todos tus caminos. Tírate del templo y les vas a demostrar a ellos cómo Dios te guarda. No, no tentarás al Señor. Estás usando mal la Biblia. Estás aplicando mal. Entonces,
¿Qué es insensatez? Lo que Pedro hizo con Jesús. No, ¿cómo vas a ir a la cruz? Pedro, estás poniendo tu mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. ¿Era un hombre seguidor de Jesús genuino? Sí. Fue el cabeza apostolar llamado a los gentiles, el apóstol, perdón, a los judíos, porque Pablo fue a los gentiles. Fue la cabeza apostólica al pueblo judío. De alguna manera, el que quedó a cargo. Pero en ese momento estaba siendo insensato al ponerle más importancia a lo menos importante, lo temporal, a lo humano, al que dirán de la gente, a lo externo, a la forma y no al fondo. Entonces dice Jesús que lo comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y hermanos, esto me asusta y es algo que yo quiero que le pongamos mucha atención a esta parte. No fue un cristiano que no hizo nada. No fue un cristiano que se quedó durmiendo. No fue un cristiano que se regresó al mundo. No fue un cristiano que solo llegaba a calentar banca. No, fue un cristiano que edificó. Fue un cristiano que construyó. Fue un cristiano que los demás lo miraban y decían, wow, qué bonita la puerta que hizo y qué bonito la pared que hizo. Y miren cómo adornó el ventanal y le puso cortinas. O sea, él estaba construyendo y la construcción se miraba muy linda. La construcción estaba bien, él estaba haciendo obras de piedad, él también ayunaba, él también oraba, él también ayudaba a los pobres, él daba limosna. Pero se le olvidó atender las palabras de Jesús de hacerlo en secreto para Dios y no para la gloria de los hombres. Él también recordaba a otros sus pecados, pero se le olvidó ver primero sus propios pecados. O sea, él está hablando de un creyente que vive la religión, que vive un tipo de religión donde es evidente que está haciendo algo, donde es evidente que está sirviendo, donde es evidente que está ofrendando, donde es evidente que es alguien que ora, donde es evidente que lee su Biblia, porque la cita, porque nos cuenta que leyó tal pasaje y el otro pasaje. O sea, parece que lo está haciendo bien. Pero en lo profundo de su corazón, no está atendiendo esos detalles de las palabras de Jesús, de buscar la humildad, de ser pobre en espíritu, de hacerlo en secreto para Dios, de que su corazón y su tesoro esté en los cielos. O sea, está viviendo su religión, pero con un enfoque en lo temporal, en lo terrenal. Está siendo insensato. Los fariseos eran excelentes creyentes, si se pudiera usar la palabra, o religiosos, digamos, ellos eran excelentes. Pero en su corazón le ponían más importancia al oro y al altar, y a la ofrenda, perdón, que al templo y al altar. Y ese es el punto aquí. Vivía la religión externamente, pero se olvidaban de examinar su corazón y de imitar el amor y la compasión del Padre. Está hablando de creyentes que están haciendo obras religiosas, espirituales, pero que en lo profundo de su corazón lo que buscan es proporcionarse seguridad a ellos mismos y a su familia para el futuro. Está hablando de predicadores que lo que buscan son las ganancias. Y está hablando de la estabilidad que les puede dar el ser pastor en una congregación. Está hablando de personas que sirven mucho en la iglesia y que conocen a toda la gente, pero lo que buscan es tener esas buenas relaciones y contacto para que en las necesidades que se presenten en esta tierra puedan acudir a estas personas. O sea, son buenos cristianos ante los ojos de los demás. Pero Dios conoce que su corazón no es íntegro. Las obras no surgen del espíritu y de la obediencia, del compromiso a Cristo, sino de la carne. El cimiento no se ve, pero es arena. No hacen muchas cosas, pero no lo hacen descansando en Cristo. No lo hacen desde el cimiento de Cristo, desde el fundamento de Cristo, desde la gracia.
desde un entendimiento pleno de la gracia, sino que lo hacen inconscientemente o conscientemente, buscando ellos construir su futuro y su seguridad dentro de la iglesia y para esta vida más que para la siguiente. Entonces el verso 27 dice: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y su destrucción fue grande. Obviamente esta tormenta representa el juicio escatológico. Y lo que Jesús nos está diciendo aquí es que solo las obras que hagamos en obediencia a sus palabras, en la vida del Espíritu, desde el amor, van a tener permanencia eterna. Todo lo que hagamos desde la carne, por bonito que parezca, se va a caer. Todas las obras y actos piadosos y actos buenos que se hagan desde nuestra intención no tienen ningún valor eterno y no resistirán la prueba del juicio escatológico. Charles Quarles comenta: el punto de la parábola es claro. Así como las confesiones de fe sin expresiones de obediencia no garantizan la salvación, como en el caso de los que dicen Señor, Señor, escuchar la enseñanza de Jesús sin prestar atención a su enseñanza lo deja a uno sin preparación para el juicio divino. Aquellos que no obedezcan a la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte serán destruidos en la tormenta venidera del juicio escatológico. Eso es lo que Charles Quarles dice. Sin embargo, yo quiero agregar que el punto de la parábola es que toda acción, por buena y espiritual que parezca, que no se haya hecho en sujeción a Cristo, y la manera en que Cristo esté en nosotros es a través de su Espíritu, que no se haya hecho bajo la guianza, bajo la dirección, bajo la obediencia del Espíritu y en obediencia a su palabra, no tiene valor eterno y no tendrá recompensa eterna, no resistirá el día del juicio. Y no estamos hablando de pérdida de salvación, estamos hablando de pérdida de recompensa. Don Carson comenta: la enseñanza de Jesús tiene cosas importantes que decir sobre las relaciones raciales, la justicia social y la integridad personal, pero no puede reducirse justamente a las preocupaciones temporales de mi vida aquí. Hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Y yo le agregaría, y también hay una recompensa y un tesoro eterno que está en juego, porque ese es el punto de la parábola. Quiero que vayamos aquí a una aplicación que Pablo hace de estas palabras de Jesús en 1 Corintios 3, del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dos hombres, dos construcciones, una prueba de la construcción. La misma metáfora con algunos elementos diferentes. En la metáfora de Jesús, el juicio se representa como una tormenta. Aquí el juicio se representa como por fuego. En la parábola de Jesús, la diferencia es fundamento roca o fundamento arena. En la metáfora de Pablo, la diferencia es materiales que resisten el fuego y materiales que no resisten el fuego. Los que resisten el fuego son el oro, la plata y las piedras preciosas, y los que no resisten el fuego son la madera, heno, la hojarasca. Pablo nos aclara: los dos son salvos. El que construyó con oro, plata y piedras preciosas es salvo, pero recibirá recompensa por sus obras. El otro que construyó con madera, heno, hojarasca, la casa se miraba igual de bonita. Hay casas de madera tan bonitas, no se han dado cuenta. Uno va y uno ve unas bellezas hechas de madera. El problema es que no resiste el fuego. Entonces, él va a ser salvo, dice Pablo, pero va a sufrir
pérdida. ¿Qué va a perder? La recompensa eterna que pudo haber tenido. Los tesoros en el cielo que pudo haber hecho. La gloria que pudo haber recibido. Va a sufrir pérdida. Va a entrar al cielo. Pero así como por fuego. Entonces, ¿cómo empieza Pablo este pasaje? El fundamento ya está puesto. Como creyentes ya todos estamos sobre la roca. Pero tengamos cuidado cómo estamos sobreedificando. El punto del mensaje es, de todas las acciones que hacemos en el día, ¿qué cosas tienen valor eterno? ¿Qué cosas hacemos en obediencia a las palabras de Jesús? ¿Qué cosas hacemos realmente movidos por el Espíritu Santo? ¿O qué cosas hacemos desde nuestra avaricia, desde nuestro egoísmo, desde nuestra búsqueda de cosas materiales, desde nuestra obediencia, no a Jesús, sino a la voz del mundo que busca influenciarnos y seducirnos? Hay gente que todo el día no hizo nada, construyó, hizo muchas cosas, pero eso se va a quemar el día del juicio. Y tal vez solo dedicó 1 minuto a orar, o tal vez dedicó 1 minuto a evangelizar, solo fue un ladrillito que puso o una cosita que puso de oro, pero todo el resto del día estuvo construyendo en madera. ¿Qué sentido tiene vivir una vida haciendo cosas que se van a perder, que no van a resistir el fuego, que no van a resistir la tormenta? Hermanos, todos nosotros estamos haciendo al mismo tiempo una casa sobre la roca y una casa sobre la arena. La pregunta es, ¿a cuál le dedicas más tiempo? ¿Cuáles de tus actividades ocupan más tu energía y tu tiempo? ¿Las que haces en obediencia a las palabras que Jesús nos enseña en el sermón, o las que haces porque son las cosas que todo el mundo hace? Y no importa si estoy obedeciendo a Jesús o no, así es la vida, así es como se vive en este mundo. Vayamos a Hebreos 12, del 25 al 29. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos que no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que no son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nos está recordando el juicio escatológico, nos está diciendo el juicio escatológico es el fuego consumidor de Dios, es también la tormenta de la que habló Jesús, pero también es un terremoto donde se van a caer todas las obras hechas desde la carne y solo van a permanecer las cosas que se hicieron teniendo a Cristo como rey, porque el reino que recibimos de él es inconmovible. Es otra manera de decir, lo único que va a resistir es lo que hicimos en obediencia al rey del reino inconmovible. Lo único que va a resistir es lo que hicimos en obediencia a Cristo y al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Hermanos, nuestra vida puede ser maravillosa, pero nada tiene sentido verdadero si solamente estamos viviendo por vivir. La realidad de la vida cristiana es entender que tenemos la oportunidad de construir algo que permanezca para siempre. Usted puede hacer algo desde hoy que tenga permanencia eterna. Por ese Apocalipsis, ahorita no me acuerdo el pasaje, dice, en algún pasaje dice, me lo sabía de memoria, pero 17:13, 19:13, no me acuerdo. Dice, bienaventurados los que mueran en el Señor, porque sus obras van con ellos. La gente dice, uno se muere y nada se lleva. Bien, se lleva las cosas que hicimos obedeciendo a las palabras de Cristo. Las obras eternas.
las cosas hechas con oro, con plata, con piedras preciosas, la casa construida sobre la roca, las acciones que hicimos en obediencia a Cristo nos acompañan. Lo claro del Sermón del Monte es que termina con la amenaza del juicio y con un llamado a elegir la vida. El camino angosto lleva la vida, acabamos de oír a Jesús. Una invitación a la permanencia. Y aunque inició con las bienaventuranzas, el cierre también debe verse no solamente como un llamado a pasar el juicio al otro lado, debe verse como un llamado al florecimiento en esta tierra. El camino angosto que lleva a la vida no solamente me lleva a la vida después de la muerte, me lleva a una vida floreciente, a una vida feliz, a una vida satisfactoria y significativa desde ahora. Jonathan Pennington comenta, si bien en muchos lugares se puede recoger buena madera para la casa de la vida, a menudo hemos descuidado construir sobre los cimientos de la filosofía de las Escrituras. Pero al redescubrir a Jesús, no solamente como nuestro Señor, sino como nuestro filósofo, dice Jonathan Pennington, y voy a estar hablando un poquito más de eso la siguiente clase, podemos ver nuevamente que a lo largo de toda la Biblia, Él está brindando una filosofía reflexiva y sólida, una visión práctica para la vida abundante ahora y para siempre. Hermanos, la mayor tormenta, el mayor terremoto, el mayor fuego será el escatológico. Pero no restringamos la metáfora únicamente a esa final tormenta. Así como la vida no la restringamos solamente a la vida después de la muerte. Y ni restringamos la destrucción solamente a la condenación eterna. En esta vida hay tormentas que si nuestra alma, espíritu, mente está obedeciendo al Señor, no vamos a ser derribados, no nos van a robar la felicidad, no nos van a robar la vida satisfactoria y significativa, no nos van a robar el ser bienaventurados. Podemos ser bienaventurados aun cuando vengan fuegos, nuestra fe va a brillar como el oro. Podemos ser bienaventurados aun cuando vengan tormentas, nuestra casa no se va a caer, nuestra identidad no se va a caer, nuestro ánimo no se va a caer. Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que vemos en Pablo y en los apóstoles. Una vida de mayor resistencia, de mayor estabilidad, porque estaban construyendo con materiales de calidad eterna. Porque obedecer a Jesús y sus palabras es construir con materiales de calidad eterna. Como preguntas de reflexión, ¿cuáles de todas tus actividades diarias son hechas en obediencia a las palabras de Jesús? ¿Qué tan frecuentes son tus actos de justicia o tus acciones de piedad? ¿Oras diariamente? ¿Lees tu Biblia diariamente? ¿Ayunas con frecuencia? La pregunta es, ¿lo haces por cumplir un requisito o lo haces realmente por encontrarte con tu Padre en secreto? ¿Cuáles son tus reacciones a las actitudes de otras personas? ¿Se alinean con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte? ¿Cuáles fueron las últimas cosas que decidiste consciente e intencionalmente? Eligiendo eso que elegiste, no por la búsqueda de tu beneficio personal, sino por la búsqueda de la gloria de Dios, por la búsqueda del sometimiento a Jesús como tu Señor. Hermanos, no es fácil. El camino es angosto. No es fácil tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero cuando entendemos que ese es el camino a tener una vida de mayor resistencia, de mayor estabilidad, de mayor permanencia, un gozo verdadero, una paz verdadera, una vida verdaderamente abundante, se vuelve más atractivo. Y puede ser que eso lo haga más fácil. Ese es el objetivo de Jesús al contarnos esta historia de dos construcciones sobre dos fundamentos. Todos estamos
construyendo algo con cada palabra, con cada acción, con cada decisión que tomamos. El punto es de que hay cosas que estamos construyendo que se van a caer, que se van a perder, que se van a quemar, que se van a derribar. Y ojalá haya muchas cosas que estamos construyendo que no se van a caer, que van a resistir el fuego y que van a permanecer para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad tan gloriosa y maravillosa que nos das de construir desde ya algo de valor eterno, algo de calidad eterna. Y nos permites hacerlo solamente si oímos y obedecemos tus palabras. Señor, te pedimos perdón porque en muchas ocasiones hemos oído, pero no hemos obedecido tus palabras. Ayúdanos, Señor, a obedecer con mayor pasión, con mayor amor, con mayor entrega a tus palabras. Ayúdanos a recordar, Señor, que no tiene sentido que gastemos demasiada energía y tiempo en aquellas cosas que sí o sí se van a perder porque son temporales, pasajeras. Ayúdanos, Señor, a no vivir la vida cristiana desde las intenciones de la carne y desde la búsqueda de beneficio personal, sino que podamos verdaderamente vivir nuestra vida cristiana buscando obedecerte, buscando glorificarte, buscando construir algo basado en tu palabra que permanece para siempre, de manera que nuestras acciones permanezcan también para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.